Hermosa alabanza, ¿verdad? Amén. Amamos tu presencia, oh Dios. Cantarlo es fácil, pero realmente si estamos aquí es porque amamos la presencia del Señor. Amén. Porque hemos entendido que el Señor nos ha rescatado, nos ha limpiado, nos ha purificado. Amén. Amén. Gloria sea el Señor. Antes de entrar al mensaje de la palabra, quiero decirles, gloria sea el Señor, que Dios es bueno. Amén. Amén. Que Dios cumple sus promesas. Pero así como cumple sus promesas de bendición, también cumple los juicios, en este caso al pueblo de Israel. Cada vez que le prometía, si tú no te apartas, si te apartas de mí, te va a ir mal. Y el Señor hablaba una y otra vez, y el pueblo de Israel por un tiempo obedecía, y por otro tiempo se volvía a sus malos caminos. Entonces la enseñanza de esta noche es que así como Dios cumple su palabra y nos bendice, también va a cumplir todos los juicios que están escritos para la humanidad. El pueblo de Israel no fue la excepción. El pueblo de Israel, cada vez que se apartaba, pagaba las consecuencias. Y hoy en día la humanidad no quiere saber nada de Dios, mi hermano, nada. Si yo le contara a las personas que he invitado a la iglesia, yo estaría allá en este lugar, pero no quieren, no tienen tiempo. Sus prioridades son otras. Pero la palabra de Dios dice que un día vamos a estar enfrente del Señor, dando cuentas de todo lo que hicimos. Amén. Amén. Y vamos a buscar en su libro, en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Versículo, vamos a estar leyendo. Gloria sea al Señor. Del 15 al 21. Amén. ¿Lo tiene? Segunda de Crónicas, perdón. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 al 21. Gloria sea al Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 al 21. 36. Gloria sea al Señor. Amén. 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 Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Jehová, de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego
todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Amén. Oremos, Padre, en este momento. Gracias, Dios mío, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Ayúdame, Señor amado, a compartir el consejo de tu palabra. Yo sé que va a ser de bendición para mis hermanos como lo fue para mi vida, en el nombre de Jesús. Porque tu palabra, Señor amado, siempre nos instruye. Tu palabra siempre nos edifica. Tu palabra jamás vuelve atrás vacía. Y en esta noche yo te pido en el nombre de Jesús que sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mi hermano. Los versículos que leímos hablan de la caída de Jerusalén. Pero vamos a hacer un poquito de contexto. Recordemos que Israel, después de la muerte de Salomón, se dividió en dos reinos. El reino del norte, que lo conformaba Israel, y el reino del sur, Judá. El reino del norte con Samaria como capital. Estaba conformado por 10 tribus y el reino de Israel fue conquistado por el imperio asirio. El reino del sur, con Jerusalén como capital, y estaba conformado por 2 tribus, Judá y Benjamín. Y el reino del sur fue conquistado, lo leímos nosotros, por el rey de Babilonia. En ese tiempo era Nabucodonosor. Y vamos a estudiar un poquito de la caída de Jerusalén. El reino del sur, llamado Judá, lo que leímos, los versículos, el Señor les advirtió no una vez, no 2 veces, fueron varias veces a través de los profetas. Advirtió a Judá de su pecado a través de los profetas y hacerles un llamado al arrepentimiento, así restaurar al pueblo, pero ellos se volvían a apartar de él, siguiendo todas sus prácticas paganas de las naciones vecinas, y profanaron el templo del Señor que había sido consagrado en Jerusalén. ¿Saben cuál templo destruyeron Nabucodonosor y su ejército? Fue el templo que construyó Salomón. Ese templo que construyó Salomón, Nabucodonosor, pero lo permitió el Señor, lo destruyeron, lo dejaron en ruinas. Dios es grande en misericordia, pero también tiene un límite. La situación de Judá llegó a un punto que ya no tenía remedio. Había dado Dios muchas oportunidades, aunque hubo, según la Biblia, 2 reyes. Por ejemplo, el rey Ezequías, que es conocido por sus esfuerzos por erradicar la idolatría. También el rey Josías hizo reformas religiosas y restauró el culto a Jehová. Pero el pueblo de Judá en realidad nunca cambió su maldad, siguió en su mismo camino. Y por eso Dios utilizó al imperio romano babilónico bajo el poder o el mando de Nabucodonosor para conquistar a Judá. Para Israel fue una vergüenza, mi hermano, que viniera Babilonia y conquistar a Judá. Era algo que no lo podían creer ellos. Pero Dios tiene límites. Su misericordia es grande misericordia. Pero también dice la palabra que Dios es fuego consumidor. Entonces vino Nabucodonosor, destruyó el templo, quemó el templo y llevó cautivo al pueblo que quedó vivo, porque muchos murieron. Aquí podemos ver que el Señor cumple sus promesas de bendición, pero también las de juicio. Amén. A Judá le había advertido muchas veces de este juicio,
y si no hacían la voluntad del Señor, les iba a ir mal. O sea, el Señor les advirtió, les dijo muchas ocasiones, como hoy en día, ya sabemos el final de la humanidad, ya sabemos cuál va a ser nuestro final si nosotros no perseveramos en el camino del Señor. Yo le digo a mis hermanos, ellos tienen conocimiento de la palabra, le digo, ¿para qué estás jugando con fuego? Si sabes que al final de tus días, si no te arrepientes, si no te vuelves al camino de Dios, tu destino va a ser el infierno. Y yo se los digo a ellos porque son mis hermanos en la sangre. Les tengo que decir así, para que despierten, están adormecidos en su pecado. Entonces, nosotros hoy en día no debemos guardar pecado en nuestro corazón. Es el primer punto, se puede decir. Nosotros hoy en día no debemos guardar pecado en nuestro corazón. Cada enseñanza, cada predicación que usted escuche, ya sea aquí en la iglesia, sea en YouTube, usted es responsable, o yo soy responsable de lo que escuchemos. Porque así como Judá, el Señor le hablaba a cada rato, nosotros también el Señor nos habla a través de su palabra. Entonces, cuando escuchamos una predicación, una enseñanza, Dios siempre nos hace un llamado al arrepentimiento. Si estamos pecando, no debemos ser caso omiso, como lo hizo Judá. ¿Cuántas personas llevan años posiblemente asistiendo a una iglesia, asistiendo a retiros, asistiendo a congresos, y están igual que el pueblo de Judá? No han cambiado su actitud, no han cambiado su manera de pensar, siguen teniendo una doble vida. Es lo que hacía Judá. Un tiempo se portaba bien, otro tiempo se volvía a la idolatría. Mientras tuvieran un líder espiritualmente firme, ellos se mantenían ahí, pero nomás fallaba ese líder y se volvían a la idolatría. Ellos dependían de un líder que los estuviera impulsando. Cuando nuestra relación con Dios debe ser personal, son personas arrepentidas que sí, tal vez aceptaron a Cristo, dijeron la oración de fe, pero no son convertidas, porque hay una diferencia grande, arrepentirse y convertirse. Porque así como Judá no se arrepintió, vino el juicio, y hoy en día es lo mismo. La misericordia de Dios tiene un límite y es reemplazada por el juicio. El pecado que se repite una vez y otra vez y no hay arrepentimiento genuino es una invitación al desastre o ruina completa. Un pecado que uno comete una y otra vez y no se arrepiente de ese pecado es una invitación para el desastre o una ruina completa. La peor muerte que puede sufrir una persona es espiritualmente hablando. Mucha gente se confía, dice, pero yo me porto mal, yo peco y no me pasa nada. Sigo bendecido. Pero el peligro es la muerte espiritual. Y si no, pregúntele a Sansón. Sansón se atrevió a jugar. ¿Qué dijo? De esta voy a escapar como muchas otras veces. Pero dice la palabra que ni cuenta se dio como el Espíritu Santo lo dejó. Ni cuenta se dio. Dios no puede ser burlado. Judá fue cautiva por 70 años. Y si quiere usted lo lee en su casita, no lo va a leer ahorita. En Levítico 26, capítulo 26, versículo 27 al 45, ahí predice el cautiverio de una manera impresionante. Detalle tras detalle. Como el Señor ya sabía que Judá no iba a tener un arrepentimiento genuino. Dios había dicho que 70 años iban a estar cautivos. Jeremías 25, 9 al 11, vamos a leerlo rápidamente. Está delantito de Isaías, Jeremías 25, 9 al 11.
Lo tiene, pero quiero que lo lea conmigo. Jeremías 25, 9 al 11. Amén. 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 Vamos a leer del 8. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traerá contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, así ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Si el Señor dijo que eran 70 años, iban a ser 70 años. No 68, no 69. 70 años. Los exiliados de Judá se les permitió que regresaran a su patria. Cuenta la historia que el rey Ciro destruyó a Babilonia, la gran Babilonia. Entonces él permitió que regresaran. Los exiliados regresaron a su patria. Se cree que aproximadamente 150,000 personas hicieron ese primer viaje. Ese primer viaje que regresó a Jerusalén, dirigido por Zorobabel. ¿Han escuchado de él ustedes? Zorobabel. La gente comenzó, dice la palabra, a reconstruir el templo. Por eso, Ciro, el rey de Persia, les permitió regresar, no por su voluntad del rey Ciro, no porque él haya sido bueno, no, sino por voluntad del Señor. Dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas 36, 23. Regrese para Crónicas y ahí se queda, por favor. 2 de Crónicas 36, 23. Dice, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová Dios con él y suba. Entonces el Señor le dio al rey Ciro, le dio la orden que dejara regresar a los exiliados. Aquí podemos ver que Dios tiene el corazón del hombre en su mano y hace lo que Dios dice. El rey Ciro no era judío, mas fue un instrumento que Dios usó. El rey Nabucodonosor destruyó el templo. La nación fue destruida hasta los cimientos. ¿Pero qué creen que pasó? Lo que leímos, dice la palabra del Señor, que Nabucodonosor destruyó los cimientos, destruyó el templo, destruyó la ciudad, destruyó las murallas. Usted lo leyó conmigo, ¿verdad? Amén. Amén. Pero había un cimiento que es aún mayor, y es Jehová de los ejércitos, que cuando parece que todo en la vida se ha perdido, que ya no hay solución, siempre recordemos que aún tenemos a Dios. Amén. Tenemos su palabra, tenemos su presencia y tenemos sus promesas, y debemos confiar que el Señor nunca nos abandonará. No abandonó a Judá, sí lo castigó por su pecado, pero nunca lo dejó.
el cimiento de cimientos no pudieron destruirlo. Ese templo sí, se cree, o dice la palabra, que 70 años tardaron en construirlo, por el tiempo de Salomón. Este templo se destruyó, quedó en ruinas, pero el cimiento de cimientos no estaba destruido. Entonces el Señor sí castigó a Judá, pero nunca lo abandonó. Quizás Judá, quizás, cuando se le permitió regresar a Jerusalén, yo cuando estaba estudiando esto me gozaba, mi hermano. Quizá la palabra no lo dice, pero usted se vale pensar, se vale imaginar, y no es pecado porque no lo está enseñando como doctrina. Me imagino yo que cuando le dijeron a los exiliados, ¿saben qué? Vayan a Jerusalén, reconstruyan su casa, la casa del Señor. Yo me imagino que ellos empezaron a cantar: hoy vuelvo a casa, me llamas hijo, porque tú me reivindicarás y tus promesas yo las tomaré. Amén. Mi hermano, no fue una decisión fácil para estos judíos regresar. El Señor es bueno, grande en misericordia. Dios trajo de regreso a Israel a casa. Pero no fue fácil esa decisión. Porque yo creo que no fue fácil, porque en Jeremías 29:11 dice la palabra del Señor, que les dijo: tranquilos, van a estar 70 años aquí, cásense, construyan casas. Me imagino que ellos ya tenían una vida hecha. Cuando les llegó la noticia que podían regresar, a lo mejor muchos no regresaron, porque iban a encontrar una ciudad en ruinas. Posiblemente aquí ya tenían su casa, porque tenían su estabilidad. No fue una decisión fácil, pero un remanente fiel que decidió regresar a Jerusalén a reconstruir el templo. En Esdras capítulo 1 del 1 al 11, no lo vamos a leer, nomás lo voy a parafrasear para ustedes. Ciro no era judío, pero Dios obró por medio de él para que los judíos regresaran y pudieran reconstruir el templo. Y aquí se cumple lo que miramos el domingo pasado. ¿Recuerdan que miramos el domingo pasado? ¿Quién estuvo aquí? Que la puerta que Dios abre, nadie la cierra. Y la puerta que Dios cierra, nadie la abre. Aquí Dios abrió la puerta para que se reconstruyera el templo y nada ni nadie lo iba a impedir. Amén. Pero cuando habla el Señor, su palabra es sí y amén. Entonces aquí podemos ver que cuando Dios abre una puerta, nadie le puede cerrar, y cuando la cierra, nadie le puede abrir. Zorobabel fue el líder principal de la reconstrucción. Y vamos a ver las características de este hombre, Zorobabel. Número 1, dirige el primer grupo de exiliados para reconstruir el templo. Esdras, del capítulo 1 al capítulo 6, no lo vamos a leer ahorita, lo lee en su casita, está bien bonito, le invito a que lo lea. Habla sobre la reconstrucción del templo, del capítulo 1 al capítulo 6. Y la mano de Dios estuvo de principio a fin. En el capítulo 2 nos habla de las familias que regresaron con Zorobabel y las familias dispuestas a trabajar. Esdras 2, 68 al 70, así vamos a leerlo. Está adelantito de Segunda de Crónicas, el libro de Esdras. Esdras capítulo 2, versículos 68 al 70. Dice: y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaban en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificar en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesoro de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaban los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Vino un buen grupo a trabajar. En el capítulo 3 de Esdras nos dice
que lo primero que reconstruyó Zorobabel fue el altar. El primer acto oficial de los judíos fue reconstruir el altar, porque simboliza la presencia y la protección de Dios, y también demostraba su propósito como nación y compromiso de servir únicamente al Señor. Zorobabel sacrificó ofrendas quemadas como lo indicaba la ley de Moisés. Parece que el pueblo de Dios aprendió la lección. Amén. Después de estar 70 años allá exiliados, deseaban adorar al Señor como lo mandaba la ley de Moisés. Y Zorobabel puso en primer lugar la reconstrucción del altar. El altar representa para nosotros nuestra vida íntima con el Señor. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Está en buenas condiciones? ¿Tiene mucha ceniza? Hay que quitar la ceniza para poner leña nueva. Es lo que representa el altar para nosotros. El pueblo de Israel aprendió la lección y ahora su prioridad, dice la palabra del Señor, que era adorar a Dios. Cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor después de reconstruir el altar. Era un acto de adoración, entrega a Dios. Zorobabel empezó bien, porque primero reconstruyó el altar, reconstruyó la relación con el Señor, representaba adorar al Señor. Esdras capítulo 3, versículos 7 al 13. Después de que reconstruyó el altar, empezó, ahora sí, el trabajo en el templo, dice, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadal, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, y como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad y sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Que dice el 11, si me está siguiendo con su vista. Y cantaban alabando, dando gracias a Jehová y diciendo, ese es el canto que entonaron ellos. ¿Qué dice la palabra? Porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Amén. Ahí está una alabanza. Porque Él es bueno. Imagínense los sacerdotes vestidos con sus ropas, con las trompetas, y los levitas con címbalos para que alabasen, y este canto estaban alabando ellos porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. ¿Se imagina ese grupo de personas cuando terminamos de poner el cimiento? Haciendo una fiesta, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban
grandes gritos de alegría. Los ancianos, los que vieron el templo de Salomón, lloraron, porque se estaba volviendo a construir el templo. El templo para Jerusalén, hermano, para los judíos es importantísimo. Terminar los cimientos del templo requirió un gran esfuerzo por parte de todos los involucrados, pero nadie, escuche bien, nadie demandó ser elogiado por su arduo trabajo. El viaje de regreso a Jerusalén era difícil, peligroso y costoso también. Se cree que tomaba 4 meses ese viaje. Las condiciones del camino eran malas. Jerusalén y sus alrededores estaban en ruinas. Quizás para muchos, como lo dije hace ratito, fue difícil tomar la decisión, ya que tenían una vida hecha, pero muchos decidieron regresar a Jerusalén a reconstruir el templo. Dejaron quizás sus posiciones materiales, la comodidad por hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios hoy en día es lo mismo, mi hermano. Hoy en día implica a veces dejar nuestra comunidad. A veces implica incluso a renunciar a nuestros sueños. Hoy en día no es la excepción. Por ejemplo, nuestros sueños, deseos, metas, comodidades. El problema es que a veces queremos servir a Dios a nuestra manera y que Dios se acomode a nosotros. Y eso no va a ocurrir. Amén. Aquí las reglas las pone el Señor. Y los hijos somos nosotros. Él es nuestro Padre. Y el Padre obedece a su Hijo. Amén. Hay un pastor mexicano que él cuenta su testimonio. Escuche bien. Él estudió para ser abogado. Estudió, no es que iba a estudiar. Él se graduó de la facultad y es abogado. Y él cuenta el testimonio que un día el Señor le dijo: ¿quieres vivir tu sueño de abogado o mi sueño? Y él dijo: no entiendo, Señor, ¿qué quieres decir? Sí, ¿quieres ser abogado o quieres ser pastor? Y dice él que no fue fácil la decisión, porque él estudió, era su sueño, su deseo ser un abogado. Y cuando Dios le hace un llamado al pastorado, dice que él lo meditó, no contestó rápidamente, dijo: sí, yo quiero ser pastor. Porque le dijo al Señor: ¿quieres vivir tu sueño o quieres vivir mi sueño? Y este pastor dice que la mejor decisión que él pudo haber tomado es decirle al Señor que sí. Alabado sea el Señor. Amén. Hay gente, mi hermano, el pastor Juan Carlos Harrigan ha dicho que su deseo era ser pelotero, jugar béisbol. Pero dijo el Señor que fuera un predicador de la palabra. Hay gente que sí renuncia a sus sueños por el sueño de Dios. También hacer la voluntad de Dios implica que dejemos a veces nuestra comunidad. Y este pastor cumplió la voluntad de Dios. Hoy en día hay gente que lo deja todo por hacer la voluntad de Dios. Así como muchos judíos regresaron a Jerusalén y terminaron los cimientos del templo y todos alabaron a Dios por lo que se había logrado. Pero lo que me llamó la atención, que ellos no pidieron elogios. Ellos no dijeron: hicimos un viaje de 4 meses, un viaje costoso, un viaje peligroso, un aplauso. No, dice que ellos, lo que leímos, que adoraron al Señor todos, y cantando y alabando daban gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque toda la gloria fue para Dios. También nosotros, lo que el Señor nos permita hacer, escuche bien, lo que el Señor nos permita hacer, lo que el Señor nos permita hacer a través
de su obra o en su obra, a través de sus talentos, a través de sus dones, a través de sus habilidades, a través de su liderazgo. Siempre debemos darle toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza al que se la merece, y es nuestro Señor Jesucristo. Y usted y yo solamente somos instrumentos en las manos del Señor, y que eso nunca se nos salga de nuestra mente y nuestro corazón. Este pueblo no reclamó elogios, este pueblo no reclamó gloria. La gloria es para Dios. Ellos estaban contentos, me imagino, y agradecidos que les habían permitido reconstruir el templo. Pero en el capítulo 4, lo leen en su casita, nomás lo voy a parafrasear, todo parecía que estaba bien. Los cimientos se levantaron, el altar se reconstruyó. Parecía que todo iba, como dicen, viento en popa. Pero no, en el capítulo 4 se levanta la oposición a la reconstrucción del templo. Una oposición que fue legalmente, si usted lo lee en su casita, léalo. Y sí, lograron parar la construcción del templo. Si usted lee el capítulo 4, se va a dar cuenta que la oposición ganó, entre comillas. Los contratiempos, las interrupciones causan dolor y desaliento. Recuerda cuando este local se demoró casi 3-4 meses que no se daba una otra cosa, y sí, se desalienta uno, es verdad. Causa dolor y desaliento a los siervos de Dios, pero el pueblo de Dios siempre ha tenido obstáculos que enfrentar. Pero los obstáculos tienen una razón y un motivo. Son para ver la mano de Dios, para ver el favor del Señor. Amén. Fue un golpe duro para los judíos, sin duda alguna, que pararan la construcción. Para los judíos que detuvieron la construcción, el desaliento y el temor quizás son los dos más grandes obstáculos que estorban al cumplimiento de la obra del Señor. Se cree que fueron 17 años los que se detuvieron la construcción. Lo que duró la pausa, porque los samaritanos y otras fuerzas externas fueron los que se opusieron a la reconstrucción del templo. Pero Dios animó al pueblo por medio de las profecías del profeta Ageo y Zacarías. Vamos a leer Zacarías 5:1. A Zorobabel, ¿qué se le dio? ¿Se acuerdan? Se le dio la instrucción de reconstruir el templo. El Señor ya le había dicho. Zacarías capítulo 5. Gloria al Señor. Es Zacarías capítulo 4, capítulo 4, versículos 6 al 10. Amén. Zorobabel se le dio una palabra, que él iba a reconstruir el templo. Amén. Dice la palabra del Señor: entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos, ¿qué dice la palabra del Señor? La acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de ¿quién? De Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Zorobabel se le dio una palabra. Se va a parar la construcción. 17 años.
Posiblemente Zorobabel, me imagino, dijo, no, pues yo creo que Dios se equivocó. O sí empecé los cimientos, pero me detuvieron, porque fue legalmente que ellos hicieron una carta, se la enviaron a un gobernador, el gobernador la leyó y dijeron, sí, los judíos no pueden construir más, legalmente los paramos. Quizás Zorobabel, quizás vino a su mente y dijo, bueno, el Señor se equivocó, pero no, mi hermano, cuando Dios da una palabra, y si el Señor dijo que Zorobabel iba a echar el cimiento y sus manos iban a acabar, así iba a ser. Hubo una pausa, sí, 17 años, quizás más, quizás menos, no lo sabemos, pero el Señor siempre cumple su palabra. Y el 10 me gustó porque dice, porque los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Cuando Dios da una palabra, Él nunca se equivoca. Y el Señor escogió a Zorobabel para reconstruir el templo, y así fue. Pero fue posible la reconstrucción del templo no con las fuerzas de Zorobabel. Le dijo el Señor, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No podemos hacer nada si no es a través del Espíritu de Dios. Amén. En nuestras fuerzas no vamos a lograr nada. Nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar. Zorobabel, el Señor le reconfirmó, tranquilo, 17 años, está bien, pero todo sigue en pie, como lo había dicho el Señor. Zorobabel no fue su gran intelecto, no fue su gran inteligencia, sus habilidades, sino que el Señor le mostró que solamente era a través de su Espíritu Santo. Jehová de los ejércitos, usted y yo queremos cumplir, escuche bien, si usted y yo queremos cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, lo vamos a lograr a través del Espíritu Santo. Amén. A través del Espíritu Santo, no con nuestra inteligencia, no con nuestra fuerza, no con nuestras habilidades, porque no sirven. Gloria sea al Señor. Ahora sí vamos a leer Esdras 6, 13, 17. Vamos para atrás, Esdras. Esdras capítulo 6. Versículo 13 al 17. Amén. Gloria sea al Señor. Dice, entonces Sanaí, gobernador del otro lado del río, Setar, Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron pues y terminaron. Esa es la palabra del Señor. ¿Por orden de quién? De Dios. Por orden del Dios Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada al tercer día de Adar, que era el 6º año del reino del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Ofrecieron en la dedicación de esta casa, en esta casa de Dios,
100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Mi hermano, eso fue una fiesta. La dedicación del templo fue celebrada con mucha, usted lo leyó, comida y alegría. Esta celebración fue similar cuando el rey Salomón también dedicó el templo, aunque Salomón ofreció 200 veces más animales en sacrificio. Fue demasiado lo que hizo el rey Salomón. Pero en esta ocasión, Zorobabel, de igual manera, hizo la dedicación del templo y miró la palabra que Dios le dio. Se cumplió en él. Amén. Póngase de pie, mi hermano. Realmente le invito a que lea Esdras en su casita del capítulo 1 al capítulo 6 para que vea cómo Dios se glorifica. Para que vea cómo Dios tiene el control de todo. En el capítulo 5, si usted lo lee en su casa, dice que el pueblo de Israel, los judíos, volvieron a empezar a reconstruir el templo, porque agarraron ánimo con las profecías de Zacarías y Ageo, y vino la oposición otra vez y les dijo: ¿quién les dio permiso a ustedes de reconstruir el templo? Si ya les habíamos dicho que no. Y los judíos dijeron: mira, nosotros servimos al Dios del cielo. Y bueno, este gobernador hizo una carta, se la mandó a Darío, diciendo: mira, los judíos han vuelto a reconstruir el templo. Pero para eso los judíos dijeron: mira, que busquen los archivos que el rey Ciro nos dio permiso, y no por voluntad de él, sino por voluntad de Dios. Y si esos archivos no están, paramos la construcción. Dice la palabra del Señor que Darío investigó, el rey Darío, y efectivamente ahí estaban los archivos. Y estos hombres que querían hacerle la vida imposible a Zorobabel salieron perdiendo, porque dice la palabra del Señor que cuando el rey Darío les dijo: ¿saben qué? El pueblo de Israel tiene luz verde para seguir con la construcción y ustedes van a pagar la obra completa. Y también les van a ayudar, como diciendo, para que se les quite andarse metiendo en lo que no les importa. Y así terminó. Entonces el rey Darío dio esa orden, dice: y aquel que no me obedezca, lo tomaré de una viga de su casa, y su casa será en ruinas. Cuando Dios tiene un plan, mi hermano, nada ni nadie lo va a detener. La puerta que Dios abre, nadie la va a cerrar. Amén. Tenga fe, tenga confianza. Yo no sé qué palabra el Señor le ha dado, pero tenga la convicción que usted no va a morir hasta que cumpla el propósito por el cual nació en esta tierra. Amén. Oremos. Padre, en este momento, Señor, te doy gracias porque en esta noche, Señor, podemos ver a través de la vida de Zorobabel que tú fuiste, Señor amado, oh bendito Dios, fiel a tu palabra. Dijiste que Zorobabel iba a reconstruir el templo, y así fue, Señor amado. Yo te pido en el nombre de Jesús que así como él miró el cumplimiento de tu palabra en su vida, de igual manera nosotros, bendito Dios, de igual manera nosotros, Señor amado, que veamos ese cumplimiento de lo que usted ha hablado en nuestra vida, Señor. No porque seamos buenos, no porque seamos merecedores, sino porque tú, Padre de la gloria, dice tu palabra que de lo más vil y menospreciado sacaste, Señor, para avergonzar al sabio. Quizás nosotros, Señor, no somos, Padre de la gloria, elocuentes, muy inteligentes quizás, pero tenemos un corazón dispuesto para hacer tu voluntad. Tenemos, Dios mío, oh Padre de la gloria,
tenemos el deseo, Señor, tenemos la necesidad, Señor amado, de que usted use nuestras vidas, Señor, porque si usted nos rescató, si usted nos perdonó, Señor amado, es con un propósito, no es para tenernos de adorno, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que nos concienticemos y que busquemos, Padre de la gloria, cumplir con el propósito que usted tiene para cada uno de nosotros, porque cada uno de mis hermanos, Señor, que está aquí presente, usted tiene un propósito para sus vidas, Señor amado. Y en el nombre de Jesús, Señor, que ellos se pongan en la brecha y que hagan lo que hizo Zorobabel, que primeramente, Señor, oh Padre, reconstruyan el altar que representa, Dios mío, nuestra relación íntima, nuestra vida de oración, nuestra vida de la lectura de la palabra, que nuestro altar esté listo para siempre poderte adorar, para siempre poderte glorificar y después echar los cimientos y poder trabajar, Señor, en lo que usted desee que hagamos. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor amado, en el nombre de Jesús, que usted cumpla cada palabra que ha prometido a mis hermanos, Señor. Su palabra dice que cuando usted dice algo, así es y se cumple. Abraham, usted le dijo que él iba a ser el padre de multitudes, y así fue. A Moisés usted le dijo que iba a libertar al pueblo de la esclavitud, y así fue. David, oh, dice tu palabra que tenía un corazón conforme al tuyo, y de ese linaje iba a venir nuestro Señor Jesucristo, y así fue. Oh, bendito Dios, que agarremos, Dios mío, nos tomemos de tu palabra, que tu palabra es fiel y verdadera, y que usted cumplirá su propósito en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Dios mío. Gracias en esta hora, Padre. Vamos a salir de este lugar, de esta tu casa, pero jamás de tu presencia. Yo te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares, que el día de mañana, Señor amado, los que vamos a trabajar, nos ayude, nos cuide de todo peligro, de todo accidente, en el nombre de Cristo Jesús. Quita toda apatía espiritual de nuestra vida. Quita toda pereza de nosotros, Señor amado. Servimos a un Dios vivo, a un Dios fuerte, a un Dios celoso, Señor. En el nombre de Jesús, quita todo aquello que estorba, que crezcamos espiritualmente, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús, ya no es tiempo de dormir, es tiempo de levantarnos, Dios mío. Ayúdanos a entender y comprender, Padre de la gloria, que estamos, Señor, en una lucha continua. Estamos en una lucha continua todos los días. Esta carne se opone a lo que el Espíritu quiere que hagamos. Pero en el nombre de Jesús, en Cristo Jesús, somos más que vencedores, Señor amado. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, como dice tu palabra, despierta tú que duermes. Ayúdanos, Señor, a estar velando en todo tiempo, como es atalayas, como soldados de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En este momento yo te pido que nos lleves con bien a nuestro hogar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde. Gloria sea al Señor.